Buenas tardes, jóvenes. Toda vez que hemos terminado el tema de métodos generales de exploración, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la exploración física. Lo primero que debemos de explorar nosotros en nuestro paciente es su hábitus exterior, es decir, la inspección general, en donde nosotros nos damos cuenta de su aspecto, nos damos cuenta si su edad cronológica es igual a la edad aparente, su marcha, su constitución física, etcétera. Pero eso lo dejaremos para un segundo video y vamos a iniciar por la exploración de signos vitales. Como su nombre lo dice, los signos vitales pues son todas aquellas manifestaciones de que una persona está viva, ¿no? Desde luego. Y dentro de los signos vitales pues tenemos nosotros desde luego la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial, que son los signos vitales básicos que debemos nosotros explorar en todo paciente. Y hoy toca iniciar con el primero de ellos, que es la temperatura. ¿Sí? A la toma de la temperatura, a la determinación de la temperatura en una persona, le llamamos nosotros termometría. Y empezaremos en esta lámina por decir que nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros los humanos, al igual que todos los mamíferos y también incluyendo al reino de las aves, somos capaces de mantener una temperatura más o menos constante, independiente de los cambios climatológicos externos, es decir, somos capaces de autorregular nuestra temperatura. Debido a esto se nos llama homeotermos, ¿sí? O animales de sangre caliente, ya que nuestra sangre siempre está a una temperatura más o menos constante, no exactamente igual, pero sí con variaciones muy leves. Insisto, tanto los mamíferos como las aves. ¿Sí? Hay otros animales como los reptiles que tienen que adaptarse al clima, ¿sí? Tienen que su sangre, si el clima está frío, su sangre se enfría, si el clima está caliente, su sangre se calienta, porque no tienen un sistema termorregulador como el nuestro, y entonces ellos tienen que adaptarse. En nosotros, los homeotermos, el hipotálamo es el centro integrador y regulador primario de una serie de respuestas reflejas de las cuales hablaremos, que se encargan de mantener la temperatura dentro de un intervalo estrecho, ¿sí? De unos cuantas décimas de grados centígrados. Hablaremos básicamente de la temperatura en grados centígrados. Insisto, no nada más en los humanos, sino también en el resto de los mamíferos y las aves. Entonces, de entrada, nosotros contamos con un centro termorregulador que es el que hace que nuestra temperatura oscile muy poco durante el día y durante toda nuestra vida cuando estamos sanos. Los invertebrados, los reptiles, los anfibios, los peces, sus mecanismos termorreguladores, como decía hace unos momentos, son relativamente rudimentarios. Su temperatura fluctúa bastante en intervalos considerables dependiendo de las condiciones climatológicas y ambientales externas. Y debido a esto reciben el nombre de poikilotermos. Poikilo significa diferentes, ¿sí? Poikilo, diferente, termos, temperaturas diferentes. O también los llamamos animales de sangre fría, mal llamados animales de sangre fría porque su sangre no necesariamente está fría. Por ejemplo, las serpientes que viven en el desierto, pues obviamente su sangre en el transcurso del día no está fría precisamente, ¿no? Estará a la temperatura que esté el desierto, que por supuesto es una temperatura bastante alta, y en las noches cuando hace mucho frío su temperatura desciende bastante, ¿ok? Y esto es natural en ellos y no tiene ninguna repercusión orgánica en ellos, cosa que en nosotros sí sucedería. Imagínense que nosotros tuviéramos durante el día temperaturas hasta de 40-45 grados aquí en Culiacán, y luego en la noche bajara a 28-27 grados, sería algo terrible, ¿no? Es decir, nuestro organismo no lo resistiría. En ellos es diferente. Ok, entonces
Nosotros los humanos, aunque somos homeotermos, nuestra temperatura varía dependiendo de ciertos factores. ¿Factores como cuáles? Número uno, el sitio donde tomemos la temperatura. No es la misma que tomemos la temperatura en la axila, a que la tomemos en la boca, a que la tomemos en el recto, a que la tomemos en el oído. Dependiendo de dónde tomemos la temperatura nosotros, en la misma persona nos dará el termómetro lecturas diferentes, que no variarán mucho, pero sí serán diferentes. Las regiones menos vascularizadas tendrán temperaturas más bajas, es decir, las regiones que tienen menos sangre tienen temperaturas más bajas porque no es el cuerpo el que calienta la sangre es la que calienta al cuerpo, porque la sangre se encarga de llevar al cuerpo, todo ese calor que se genera, ya saben ustedes, a partir del metabolismo. En las mitocondrias se genera ATP, se genera calor, y ese calor a través de la sangre es transmitido a todo el cuerpo. Entonces las zonas que tienen menos vascularización tienden a tener temperaturas más bajas. Así pues se dice que nosotros tenemos una temperatura central, es decir, en el centro de nuestro cuerpo donde está la mayor parte de la sangre, ¿ok? Y tenemos una temperatura periférica, que es la que tenemos básicamente en la piel, que es donde está la menor cantidad de sangre. Y obviamente la temperatura central es un poco mayor que la temperatura periférica. Temperatura central, temperatura periférica. Es importante que tengan esto en cuenta para más adelante que hablemos de lo que es la fisiopatología de la fiebre. Entonces, en base a esto, las extremidades tienden a ser más frías que el resto del cuerpo. ¿Okay? ¿Sí? Si ustedes se fijan, nuestras manos, los dedos de nuestros pies tienden a ser más fríos que nuestras axilas, el centro de nuestro cuerpo, nuestro pecho, etc. Un ejemplo curioso de esto que estoy mencionando es que por razones funcionales, fíjense, por razones funcionales en el hombre, los testículos que están dentro del escroto, si se fijan en todos los mamíferos, los testículos están dentro del escroto y se encuentran colgando, alejados del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, decíamos, nuestra temperatura central oscila entre 36 y 37 grados centígrados, más o menos. Y los testículos, para ser funcionales, necesitan estar más o menos a una temperatura de 32 grados centígrados. Si los testículos estuvieran en nuestro abdomen, si nuestros testículos estuvieran dentro de nuestro tronco, sintiendo la temperatura central, pues estarían a 36, 37 grados y serían totalmente disfuncionales. Y decir que serían totalmente disfuncionales es decir que no producirían la suficiente testosterona que se requiere, y más allá de eso no producirían espermatozoides. ¿Okay? Denle ustedes por ahí una repasada en sus libros o googleen el tema de varicocele. En el varicocele es un padecimiento en el cual las venas del plexo pampiniforme caen hacia el escroto, procedentes del conducto deferente correspondiente, derecho o izquierdo, caen al escroto, y como las venas, pues todas las venas, igual que las arterias, tienen sangre en su interior, y la sangre está más o menos a esta temperatura de 36, 37 grados centígrados, entonces calientan al testículo y el testículo se vuelve disfuncional. Incluso hay personas que padecen este problema de varicocele y sus testículos se atrofian, porque acuérdense que todo aquello que no se usa se atrofia, y por eso es urgente que en una persona que está en edad reproductiva y que quiere reproducirse, un varón, si tiene varicocele,
pues hay que operar lo más pronto posible para subir esas venas a su sitio, porque si no, el calor que le están dando a los testículos los vuelve disfuncionales y los puede atrofiar. Cualquier orificio natural de nuestro cuerpo es adecuado para tomar la temperatura. Sin embargo, no todos los orificios son iguales, es decir, no en todos los orificios vamos a tener nosotros la misma lectura en el mismo individuo. ¿Sí? Se considera que el orificio más ad hoc, el orificio dijéramos más preciso para tomar la temperatura, el más adecuado es el conducto auditivo externo por su cercanía con el hipotálamo. ¿Okay? Sería el sitio más representativo de la temperatura central. Pero, ¿qué pasa? Es un sitio poco recomendable desde el punto de vista de seguridad, porque si vamos a tomar la temperatura con un termómetro de cristal y mercurio, pues si lo introducimos en el conducto auditivo externo, corremos por un lado el riesgo de romper la membrana timpánica, que está solamente a 1 pulgada por dentro de la entrada del conducto auditivo externo, y por otro lado, pues es una sensación incómoda la que le provocamos al paciente, lo cual pudiera generar que el paciente se mueva, y al moverse los termómetros de mercurio y cristal son sumamente sensibles y se puede quebrar. Imagínense ustedes la bronca en la que nos metemos si se nos rompe un termómetro de cristal y mercurio dentro del conducto auditivo externo de nuestro paciente, pues nos podemos meter en un problema, ¿no? Y sobre todo si es un niño, no es recomendable tomarlo ahí. Sería lo ideal, porque nos da la temperatura más cercana a lo real de la temperatura central, pero por cuestiones de seguridad, ¿sí? Incluso por cuestiones éticas, no es recomendable tomarlo, y entonces optamos por tomarlo en otros sitios, ¿sí? En otros sitios lo podemos tomar en la boca, lo podemos tomar en el recto. Decíamos, el oído sería lo ideal, pero pues no es recomendable por lo que dijimos. Lo podemos tomar en la axila siempre y cuando la axila esté libre de sudor, esté seca y libre de vello, ¿okay? Y libre de alcohol, que no esté sudorosa, que no esté velluda y que no tenga aplicado ningún antitranspirante, ningún desodorante. Si es necesario, si tiene mucho vello axilar, hay que tomárselo en otro lado o pedirle que se rasure o rasurarlo y lavarle bien para quitarle cualquier sustancia que tenga ahí de tipo aerosol o antitranspirante, porque necesitamos que la piel esté completamente limpia. O pues hay algunos termómetros incluso que utilizan rayos láser que no son muy recomendables y toman la temperatura en la frente, ¿sí? No son recomendables por diferentes motivos, no precisamente por lo que se presume de que matan las neuronas, sino porque nos da una temperatura que en realidad no es muy confiable. Si leemos el texto de esta lámina, veremos el recto, ¿sí? El recto, si se fijan en la figura de abajo, el recto mantiene una temperatura prácticamente igual a la del conducto auditivo externo, ¿sí? Prácticamente igual en el mismo individuo. Es decir, si en el mismo individuo le tomáramos simultáneamente la temperatura, un termómetro en el recto y otro en el conducto auditivo externo, lo más seguro es que nos daría la misma lectura. No así si se lo tomamos en otro lado. El recto mantiene una temperatura muy semejante, decíamos, a la del conducto auditivo externo, y en general, fíjense bien, la temperatura del recto y del conducto auditivo externo es de 0.3 a 0.5 grados centígrados mayor que la temperatura oral. Chequen los datos aquí. En el mismo individuo, la temperatura en el recto puede oscilar entre 37.3 y 37.6. No estoy hablando de cifras normales, estoy hablando de cifras
hipotéticas, pero en ese mismo individuo, si le tomamos nosotros la temperatura en la boca, nos daría alrededor de 0.3 a 0.6 grados centígrados menos. Es decir, si en el recto nos da de 37.3 a 37.6, en la boca nos dará 37. Y esta última, es decir, la boca en general, nos da temperaturas en el mismo individuo de 0.3 a 0.5 grados centígrados más alto que la de los pliegues corporales como son las axilas o las ingles. En las ingles también podemos tomar la temperatura corporal, pero pues por razones obvias, relacionadas muchas veces con el pudor, pues no acostumbramos tomarla en la ingle, ¿no? De hecho, también es raro que acostumbremos tomarla en el recto, que sería lo idóneo, pero pues también por cuestiones de incomodidad y cuestiones de respeto al pudor, pues no lo hacemos. Por lo regular, la temperatura rectal se la tomamos principalmente a bebés, ¿sí? Pues el bebé pues no tiene defensa alguna, ¿no? Nada más le decimos a los padres que le vamos a tomar la temperatura rectal, hay que avisarle, sobre todo si están ahí presentes, que se lo vamos a tomar por el recto porque es lo más confiable y se lo tomamos. Entonces, volviendo al comentario de ahorita, a un bebé difícilmente le vamos a poder tomar la temperatura en la boca porque se va a estar moviendo y muy probablemente nos va a romper el termómetro. Lo ideal es tomárselo rectal. Pero decía, regresando al punto, la temperatura oral, ¿sí?, en el mismo individuo nos da lecturas de 0.3 a 0.5 grados centígrados mayores, ¿sí?, que en cualquier pliegue corporal. Es decir, si en el mismo individuo nos da 37 grados centígrados la temperatura oral, lo más seguro es que en la axila, vean, nos dé de 36.9 a 36.7, es decir, nos dará una temperatura igual de 3 a 5, de 3 a 6 décimas de grado centígrado menos, ¿ok? Y si la tomamos en la frente, pues nos la va a dar más baja todavía. Entonces, este comentario va en relación a cuáles son los sitios idóneos para tomar la temperatura y saber, ¿sí?, con certeza, con confiabilidad, que nos está dando la temperatura real. Lo ideal es conducto auditivo externo o recto, que son cavidades con la suficiente vascularización para que nos dé una temperatura confiable, creíble, real. Si no se puede ahí, entonces en la boca, abajo de la lengua. Sitio que también está bastante vascularizado. Acuérdense que dijimos, la sangre es la que lleva la temperatura al cuerpo, no el cuerpo a la sangre. Y luego, si no se puede en la boca, pues entonces tendremos que optar por un pliegue que generalmente es la axila, ¿no? Nada más que si va a ser en la axila, insisto, que esté depilada, que esté seca, que no tenga alcohol de ningún tipo, ni desodorante, ni antitranspirante, nada de eso. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver que pues el tiempo que debemos dejar el termómetro en el sitio donde estamos tomando la temperatura, pues es más o menos en promedio de 3 a 5 minutos. Ahora, fíjense bien, todos nosotros, debido a nuestro ciclo circadiano, debido a las concentraciones de catecolaminas, las concentraciones de hormonas tiroideas, las concentraciones de cortisol en nuestro cuerpo y desde luego también a nuestra actividad física, nuestra temperatura tiene variaciones breves, ¿sí? Tiene variaciones breves que van de 0.5 a 0.7 grados centígrados en el transcurso del día, ¿sí? Es decir, yo puedo tener en la mañana una temperatura de 36 grados y en la tarde tener 36.7. ¿Sí? Es decir, tuve una oscilación ahí,
Si tenía 36 en la mañana y en la tarde, tomado con el mismo termómetro y en el mismo sitio, tengo 36.7, caray, me subió 7 décimas. Pero esto es absolutamente normal, ¿ok? Por cuestiones hormonales o por cuestiones de actividad física principalmente. Y será normal siempre y cuando no rebase los parámetros que tenemos nosotros para decir que hay normotermia, es decir, que la temperatura está dentro de los rangos normales. Ya sabemos que lo normal, así en general se considera, es que nuestra temperatura oscile entre 36 y 37 grados centígrados, con pequeñas décimas de tolerancia, ¿no? Hasta 37.3 o 35.8 se pueden considerar rangos de normalidad hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, decíamos que varía en el transcurso del día. ¿En qué momento del día nuestra temperatura suele estar más baja? Bueno, pues nuestra temperatura está más baja cuando tenemos menos actividad, entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque por lo regulares ahora estamos dormidos, no estamos en actividad física, nuestro metabolismo basal, es decir, todo aquel calor que se genera por las funciones neurovegetativas, las funciones insensibles, como es la respiración, la digestión, el trabajo de las neuronas, el trabajo del corazón, el trabajo de las glándulas endócrinas y exócrinas, todo eso, toda esa serie de eventos que dependen del sistema nervioso autónomo y que son involuntarios e inconscientes, generan energía, pero cuando está, y al generar energía es generar calor, ¿no? Por eso se llaman calorías, porque generan calor. Pero desde luego, entre menor sea nuestra producción o nuestra quema, nuestro consumo de calorías, menos calor producimos. ¿Y cuando quemamos menos calorías? Pues cuando estamos inactivos, cuando estamos dormidos. Entonces, entre las 4 y las 6 de la mañana, pues es cuando nuestra temperatura tiende a ser más baja. Por otro lado, tiende a ser más alta entre las 4 y las 6 de la tarde, que se supone que es, pues, cuando estamos en actividad, ¿no? Cuando ya estuvimos en actividad prácticamente todo el día. Y pues vamos a ver que la actividad física es uno de los principales factores o de los principales fuentes de producción de calor de nuestro organismo, y además nuestro metabolismo basal, el trabajo de las neuronas, el trabajo de los pulmones, el trabajo de las glándulas, el trabajo del corazón, el trabajo de los intestinos está bastante acelerado, y al estar bastante acelerado está quemando calorías, y al estar quemando calorías, al estar utilizando las calorías, que dicho sea de paso, esto sucede en las mitocondrias, pues al quemar esas calorías, ¿qué va a suceder? Genera calor. Entonces, en las tardes, en el mismo individuo, si le tomamos la temperatura, un individuo sano, ¿no? Entre las 4 y las 6 de la mañana, tomamos nota, y al mismo individuo se la tomamos entre las 4 y las 6 de la tarde, veremos que hay una variación entre 0.5, como lo dije al principio, a 0.7 grados centígrados, pero siempre respetando lo que decíamos, los valores de medición ya estandarizada, considerada como normal, que es de 36 a 37 grados centígrados. Entonces, pues, la temperatura en un ser humano neurológicamente sano deberá oscilar entre 36 y 37 grados centígrados, que si los convertimos a grados Fahrenheit serían entre 96.8 a 98.6. Nosotros, pues, como latinoamericanos, sí que llevamos el sistema métrico decimal, y en lo que se refiere a temperatura la tomamos en grados Fahrenheit, en grados centígrados, perdón. En Estados Unidos y en otros, en Inglaterra, en otros países se basan en grados Fahrenheit. Bueno, si tienen ustedes un termómetro que les da la temperatura en grados Fahrenheit, pues es sencillo convertirlos a grados centígrados.
o viceversa, convertir grados centígrados a Fahrenheit. ¿Cómo convierto yo grados centígrados? Le voy a poner aquí de grados centígrados a grados Fahrenheit. Bueno, la fórmula es los grados centígrados que tiene ese paciente por 1.8, ok, más 32. Si sacan ustedes la cuenta, si yo 36 grados lo multiplico por 1.8 y a eso le sumo 32, me va a dar 96.8. Y si fueran 37, me daría 98.6. Y si lo quieren hacer al revés, es decir, convertir grados Fahrenheit, ¿sí? Acá le voy a poner de grados Fahrenheit a grados centígrados, pues la fórmula sería al revés, ¿no? La fórmula sería al revés. Los grados Fahrenheit que tienen menos 32 y el resultado, ¿sí? El resultado lo van a dividir entre 1.8 y eso les da los grados centígrados correspondientes. ¿Okay? Esa es la fórmula para la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Número de grados centígrados por 1.8 más 32. O bien, si lo tienen en grados Fahrenheit, bueno, a esos grados Fahrenheit réstenle 32 y luego lo dividen entre 1.8 y les va a dar los grados centígrados. Decíamos que la termorregulación se lleva a cabo en el hipotálamo, pero también intervienen otros órganos, ¿sí? No nada más el hipotálamo, intervienen órganos tan importantes como el hígado, el corazón, el sistema musculoesquelético, ¿okay? La tiroides, ¿okay? Pero el hipotálamo en sí, pues es el centro integrador primario de todas las respuestas reflejas que se producen en nuestro organismo para mantener la temperatura dentro de un intervalo estrecho, tanto en los mamíferos, incluyéndonos a nosotros, como en las aves. ¿Okay? El hipotálamo es el centro integrador de todas estas respuestas. Y tenemos mecanismos de producción de calor y tenemos mecanismos de pérdida de calor. Todo esto regulado principalmente por el hipotálamo con ayuda del resto del organismo, pero el director de la orquesta es el hipotálamo. Las dos vías principales que tenemos para producir calor son, número uno, lo que les decía ahorita, el metabolismo basal. Producción de adrenalina, ¿sí? Al producir la adrenalina, ¿qué glándulas están trabajando? ¿Quién produce la adrenalina? Pues lo produce la médula suprarrenal. Y ese trabajo de la médula suprarrenal para producir adrenalina, sobre todo cuando estamos estresados, genera quema de calorías y por lo tanto producción de calor. La respiración, el peristaltismo, los latidos del corazón, la función de glándulas, principalmente glándulas como son la tiroides, el hígado, el páncreas. El funcionamiento de estas glándulas produce una gran quema de calorías, ¿sí? Una gran producción de energía, por lo tanto, producción de calor. Recuerden, producción de energía o quema de energía, utilización de energía, igual a producción de calor. La alimentación, ¿sí?
la alimentación. Esto, ¿por qué? Por la deglución, la digestión, la absorción, el almacenamiento de los alimentos. Todo esto genera también producción de calor. En los niños, la grasa parda que está principalmente en el timo, ¿sí? Y en otros sitios, que luego ya en la adolescencia o un poquito antes de la adolescencia ya sabemos que el timo tiende a desaparecer y a ser sustituido por grasa blanca. Y bueno, aquí nuevamente mencionamos la función tiroidea. La glándula tiroides produce hormonas como son la T3 y la T4. Y estas hormonas T3 y T4 están directamente relacionadas con el aumento o disminución del metabolismo basal. ¿Okay? Cuando aumenta la producción de hormonas tiroideas, el metabolismo basal aumenta también. Hay taquicardia, hay aumento del peristaltismo, hay diarrea, hay quema de grasa, hay aumento de producción de otras hormonas. Y por supuesto, decía, pues al haber quema de grasa, el individuo adelgaza, pero no es desde luego muy recomendable como método para bajar de peso el tomar hormonas tiroideas, ¿no? Desde luego que no, porque pues obviamente trae otras consecuencias. Pero bueno, la función tiroidea a través del hipotálamo se adapta. Acuérdense del eje hipotálamo-hipófisis. Acuérdense que en la hipófisis se produce la tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides. Es decir, la tirotropina estimula a la tiroides para que ésta produzca sus hormonas. Pero la producción de tirotropina depende del hipotálamo. De ahí va la cascada, ¿no? Dependiendo de lo que se requiere en el organismo para mantener un metabolismo basal alto o bajo, el hipotálamo producirá el factor liberador de tirotropina. Al producirlo, hace que la hipófisis produzca la tirotropina, ¿sí? u hormona estimulante, la TSH, pues la hormona estimulante de la tiroides, en la adenohipófisis, y esta TSH o tirotropina u hormona estimulante de la tiroides actúa sobre la tiroides para que se produzcan mayor cantidad de hormonas tiroideas, como son la T3 o triiodotironina y la T4 o tetraiodotironina, que también se le conoce como tiroxina. ¿Ok? Entonces, el metabolismo basal es todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Principalmente lo que les mencioné de la función tiroidea y del eje hipotálamo hipoficiario. Sin embargo, este metabolismo basal no es la principal fuente de producción de calor. La principal fuente de producción de calor es la actividad muscular. Es decir, que nos movamos, que pongamos a trabajar nuestros músculos, que hagamos ejercicio, que nos levantemos. ¿Sí? La contracción, relajación, flexión, extensión, aducción, abducción, etcétera, de nuestros músculos, pues requieren energía. Y para que haya energía, se requieren calorías. ¿Y esas calorías de dónde salen? Pues de las mitocondrias. Las mitocondrias, su trabajo es precisamente ese, la respiración celular, y a través principalmente de, deben de haberlo visto ustedes en bioquímica, a través del ciclo de Krebs, principalmente en la fase aeróbica, convierten el piruvato o ácido pirúvico, lo convierten en ATP, y el ATP es energía. Y al utilizarse el ATP se genera energía, se genera calor. ¿Okay? ATP igual a calorías que se queman. ¿Okay? Calorías que se queman, se libera energía, se libera calor. Entonces, entre mayor actividad muscular tengamos,
mayor cantidad de calor produciremos. Por eso es, y lo veremos en el próximo video, por eso es que cuando hacemos ejercicio sudamos más que si estamos en reposo, ¿no? Pues sudamos, ¿por qué? Porque estamos eliminando el exceso de calor que producimos, lo estamos eliminando a través de la transpiración, y si no hay mucha humedad, a través de la evaporación, que es uno de los mecanismos importantes. ¿Sí? La transpiración y la evaporación es uno de los mecanismos importantes de pérdida de calor. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente video, porque hasta aquí llega. Continuamos en un rato más.